El pensamiento brasileño es muy destacado en el continente americano, también en Europa, pero no tanto en España. La Escuela de Recife fue un movimiento de carácter sociológico, filosófico y cultural desarrollado en la ciudad de Recife, en Brasil. Estuvo activo entre 1870 y 1945, es decir, que duró hasta la Segunda Guerra Mundial. Bueno, prácticamente en el último tercio del siglo XIX hasta pues, la Segunda Guerra Mundial del siglo pasado. La Escuela de Recife estuvo formada por la generación de 1871 y contribuyó a definir la intelectualidad brasileña en temas de sociología, antropología, crítica literaria y estética. La escuela contó con miembros de Recife, Sergipe y Río de Janeiro. Hay que decir que la Escuela de Recife es un movimiento cultural que surgió dentro del pensamiento brasileño, aparte también en el mundo de la sociología. Pero bueno, en sí era el mundo cultural, que bueno, surgió en Recife, pero en otras ciudades como Sergipe o Río de Janeiro, que Río de Janeiro es una de las ciudades más importantes de Brasil. El condoreirismo fue un movimiento literario brasileño tardorromántico que duró desde 1860 hasta 1880. Fue una densificación del romanticismo brasileño. Por cierto, el romanticismo brasileño comenzó en 1822 cuando se produjo la independencia de Brasil con respecto a su metrópoli, Portugal. A partir de ahí, el condoreirismo, que es el arte literario intermedio entre el romanticismo brasileño y el realismo brasileño. Es algo similar a lo que surgió eh, en Europa y en España. Y en Portugal, claro. Y bueno, destacaron dentro de la corriente del condoreirismo Pedro Luis Pereira de Sousa, que fue poeta, político, orador y abogado brasileño, y también Castro de Alves, que fue poeta romántico brasileño, conocido por sus poemas abolicionistas y republicanos. Bueno, pues son periodos que surgen en América Latina, en Brasil en este caso. Y por cierto, bueno, pues que son muy similares a los españoles, es decir, que siempre, claro, el mundo está mirando en Occidente o al mundo occidental del romanticismo, tal. Es verdad que luego, por ejemplo, son muy similares, conceptos al final, o los movimientos literarios, artísticos o filosóficos que surgen primero en Europa, en el mundo occidental y en España, Portugal, y a partir de ahí sus ideas, las ideas europeas se trasladan al resto del continente, bueno, el resto del continente americano y a otros continentes. Bueno, pues son tres conceptos muy importantes. Raimundo de Farias Brito fue filósofo brasileño. Tobías Barreto fue filósofo, poeta y jurista brasileño, perteneció a la Escuela de Recife, la que he definido en la anterior diapositiva, y además fue el fundador del codoreirismo brasileño, que es el movimiento al final tardorromántico en el cual, bueno, pues continúa el romanticismo como surgió en Portugal o en España o en el resto de Europa, y bueno, es un movimiento al final más que revoca a tiempos del pasado. Bueno, especialmente la Edad Media y mayor importancia a los sentimientos con respecto a la razón. Por cierto, yo esto le voy a decir que soy historiador. El siglo de las luces es racional puro y duro. Bueno, pues el siglo de XIX, la mitad es el romanticismo, que son los sentimientos. Es dar mayor importancia a los sentimientos. La obra de Barreto es Ensayos y estudios de filosofía y crítica de 1875. Silvio Romero fue filósofo, poeta, crítico literario, ensayista, académico y político brasileño. Fue miembro de la Academia Brasileña de Letras y una de sus obras es La filosofía no Brasil de 1878. Los tres fueron filósofos muy conocidos en América, en el país, en Europa también, en parte, pero en España muy poco, o en menor medida. Es verdad que en España, bueno, pues también las ideas de América llegaban menos que al resto del continente europeo. Mario Ferreira dos Santos fue filósofo y abogado brasileño, creador del sistema filosófico que llamó filosofía concreta. Escribió varios libros sobre diversas áreas de conocimiento y que los plasmó en una de las obras más destacadas, como fue Enciclopedistas de las Ciencias Filosóficas y Sociales. Ferreira dos Santos es un filósofo además muy conocido en Brasil, en América y en el resto de Europa. Si hablamos de España, de nuestro país, no llega aquí mucha idea
del pensamiento brasileño. Pero es que en España en realidad no llegaba mucho pensamiento. Había grandes filósofos como Joaquín Costa, Ortega y Gasset y grandes incluso escritores de tres generaciones diferentes, y aquí en España se dio poca importancia a la generación del 98, la del 14, que también se denominó novecentismo, o incluso a la más importante, que se van a cumplir dentro de unos años, dentro prácticamente de 2 años y medio, 100 años de la generación del 27. Y ahí hubo grandes figuras y muy conocidas. Bueno, pues el pensamiento de Ferreira dos Santos es muy importante, sobre todo en América y en parte de Europa. Euclides de Ocuña fue filósofo, sociólogo, escritor, ingeniero militar, físico, naturalista, periodista, geólogo, geógrafo, botánico, zoólogo, hidrógrafo, historiador, profesor y poeta brasileño. La obra es Los Sertones, de 1902. Y Claudio Ulpiano fue filósofo brasileño y experto en la obra de Gilles Deleuze, uno de los filósofos más destacados del siglo XX, el cual, bueno, dejó un legado en la filosofía francesa y europea, menos en la española, el pensamiento, porque el pensamiento de Deleuze es muy importante, es primordial para comprender la filosofía del siglo, bueno, la segunda mitad del siglo XX, tanto francés como europeo. Enseñó en la Universidad do Estado do Río de Janeiro y en la Universidad Federal Fluminense. Hay que decir que los tres son muy importantes. Dejaron huella en el pensamiento brasileño, en el europeo también, y en el español mucho menos o nada, porque las ideas no llegaron tampoco. Es verdad que España vivió regímenes dictatoriales y no había mucho pensamiento crítico en nuestro país. Así que, bueno, pues es verdad que hubo grandes figuras en los ámbitos artístico, literario, filosófico, también en el mundo de la historia, de la ciencia, pero no dieron, no se dio la mayor importancia como en el resto de países europeos o del otro lado del charco. Es decir, estamos hablando del continente americano, tanto del norte como del sur. Y con ello finalizo. Comento que soy historiador y si os ha gustado este vídeo relacionado con la filosofía brasileña de los últimos 2 siglos o bueno, de la era contemporánea, darle a like, suscribiros y poner comentarios. Os mando saludos. Adiós.